Bien, vamos a empezar las sesiones del Congreso con la presentación de la ponencia del bloque 1 con Santiago Caravia Nogueras. Por favor, si puedes subir. Esto no funciona. ¿Funciona? Siéntate allí. Tienes ahí el PC. Bueno, mientras Santiago toma asiento y se prepara, la ponencia se titula El control bibliográfico en curso en Asturias en el contexto español, pasado y presente. Y decir sobre el ponente que yo he tenido la oportunidad de trabajar durante bastantes años codo con Santiago Caravia, y por eso cuando el comité científico propuso su nombre para figurar como uno de los ponentes de este tercer congreso, me sentí contento de poder una vez más disfrutar de su rigor científico y de sus conocimientos acumulados durante tantos años. Y por otro lado, nada mejor que hacerlo en esta institución por la que tanto hizo mientras estuvo en activo. Santiago Caravia, salvo pequeños paréntesis, ha estado siempre vinculado a la Biblioteca de Asturias desde su inauguración en 1987 hasta su, podemos decir, todavía reciente jubilación. Por eso estoy seguro que será un placer contar aquí con su presencia y escuchar la que seguro será una interesante ponencia. Y sin más, porque Santiago no ha querido que me alargue mucho, supongo que para poder alargarse él más, pues le dejo la palabra a Santiago Caravia. Bueno, muchas gracias, Juan Miguel. ¿Esto funciona? En teoría sí, pero tienes que acercarte. Bueno, muchas gracias al director de la biblioteca por su presentación. Señor director general, señor director de la biblioteca, asistentes todos, buenas tardes. Y vamos al lío. El lío que no es ningún lío, espero. Lo que yo pretendo hacer con lo que sigue, con el texto que voy a leer, es no contradecir los estudios clásicos de bibliografía asturiana, que son necesarios ahora y van a seguir siendo necesarios siempre, creo, sino, digamos, añadir una perspectiva muy técnica, muy planteada desde el sector profesional nuestro, con una perspectiva universal que me parece muy interesante y que en realidad complementa, porque es muy necesaria si mantenemos esa perspectiva mundial, es muy necesario tener en cuenta lo que yo más o menos torpemente voy a exponer aquí. Paso a leer. Es un poco aburrido lo de leer, pero había pensado quizá mejor contarlo, pero como no tenemos mucho tiempo y esto a lo mejor es un poco largo, la distribución, no soy muy ducho en la distribución verbal de un tiempo determinado, y entonces me parece más seguro leerlo y poder acabar lo que quiero decir. La cuestión de fondo: el patrimonio bibliográfico, su reunión, conocimiento, conservación y acceso al mismo. Hace ya 37 años que me ocupé de esta misma cuestión en el primer Congreso de Bibliografía Asturiana. El control bibliográfico en relación con Asturias sigue ocupándome y preocupándome, pues aun cuando muchas cosas han cambiado para bien desde entonces, fundamentalmente gracias a la generalización de las nuevas tecnologías de la información en el panorama bibliotecario y bibliográfico, algunas de las dificultades de entonces persisten hoy, viéndose acrecentadas recientemente por la aparición en escena
de los recursos electrónicos remotos, que sin ninguna duda forman ya parte del patrimonio bibliográfico que hemos de preservar para el futuro. El control bibliográfico tiene varias definiciones en biblioteconomía. Una bastante extendida es la realización del listado lo más exhaustivo posible de la producción publicada sobre un campo particular, un país, un autor, etc. En el sentido que le voy a dar en esta conferencia, inspirado por el proyecto internacional del que hablaré enseguida, trata de dar respuesta a la preocupación por conocer, reunir y dar acceso a los recursos bibliográficos existentes mundialmente, preocupación constantemente agravada por el crecimiento exponencial de la publicación desde hace muchos años en todo el planeta. Esta preocupación tuvo antecedentes, como se sabe, mucho antes de que se manejara el concepto de control bibliográfico, y sin retrotraernos a la antigüedad y la Edad Media, existió alguna manera de control bibliográfico retrospectivo en forma de catálogos de bibliotecas y repertorios de obras de todas clases, aunque su alcance fuera generalmente limitado y su propósito parcial. Con la aparición de la imprenta surgieron colecciones importantes en muchos lugares. Importa citar aquí el proyecto de Hernando Colón, autor bibliófilo y cortesano hijo del descubridor, de formar una biblioteca universal, es decir, una biblioteca que reuniera y por tanto controlara todo lo conocido. Importa por ser un proyecto admirable de nuestro país y por la óptica tan moderna que lo caracterizó en algunos aspectos. Su operativa tan ambiciosa de adquisiciones de libros a través de agentes en varias ciudades europeas y singularmente su interés especial en hacerse no solamente con los libros considerados importantes, sino especialmente con las obras consideradas menores. Aquel propósito de reunirlo todo, manuscritos, obras impresas importantes y impresos menores grabados, recuerda en algo al depósito legal moderno. Así nos lo dice Emma Herrán Alonso en un artículo. No voy a leer las citas para aligerar un poco el asunto, pero bueno, se puede encontrar si a alguien le interesa. Desgraciadamente una parte, por ejemplo los grabados de la llamada Biblioteca Colombina, no ha llegado hasta nuestros días. Esto lo voy a contar. La cita que hace la autora por la que acabo de nombrar se refiere a la recomendación de Hernando Colón a sus agentes de comprar, en primer lugar, las obrecillas pequeñas y después los libros importantes, con el argumento de que las obrecillas pequeñas desaparecen antes, se pierden, no se cuidan y se destruyen, mientras que los libros importantes se conservan y se veneran en algún sentido. El CBU, Control Bibliográfico Universal, fue y es un plan concreto de la UNESCO y la IFLA. La IFLA es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, desarrollado a partir de las décadas de 1960 y 1970, aunque con antecedentes que se remontan a la conferencia de 1950 de la UNESCO sobre la mejora de los servicios bibliográficos y sus recomendaciones sobre las bibliografías nacionales. Sus fines se dirigen a la reunión, conocimiento, difusión y preservación del patrimonio bibliográfico como parte esencial del patrimonio cultural mundial. Esa es la perspectiva del proyecto, siempre. En 1974 se fundó una oficina internacional para el CBU que dirigió Dorothy Anderson, autora de un libro muy divulgado sobre la materia, publicado el mismo año. Pocos años después, en 1977, la UNESCO y la IFLA patrocinaron un congreso internacional sobre bibliografías nacionales dentro de esta órbita que tuvo mucha repercusión. La citada autora publicó en el año 2000 un artículo haciendo la historia temprana del proyecto. Contrariamente a planteamientos anteriores no cooperativos, el CBU se basa en una idea sencilla. Si cada país, a partir de una legislación suficientemente eficaz de depósito legal y a través de la existencia de una agencia bibliográfica nacional técnicamente capacitada, se hace cargo de ir describiendo su propia edición, es decir, haciendo su bibliografía nacional en curso, que así se llama, según reglas aceptadas internacionalmente, de modo que las descripciones se hagan una sola vez y puedan compartirse, estaremos construyendo la bibliografía global completa. La idea no solamente es sencilla, es una gran idea. Otra cosa es que su materialización es difícil o muy difícil en algunos países.
incluso imposible. Estas dificultades dependen de factores internos que evidentemente solamente desde dentro se pueden superar en la práctica, aunque sin duda las recomendaciones de los organismos internacionales y el compromiso de los profesionales de la mayoría de los países han tenido una importancia decisiva en su implantación y desarrollo. Como resultado del CBU, en 1979 se publicaron las primeras pautas sobre las agencias bibliográficas nacionales y la bibliografía nacional. Las más recientes se publicaron en 2022 y versaron sobre las prácticas comunes en bibliografías nacionales en la era digital. Actualmente, el CBU como programa global está dirigido por la sección de bibliografía de la IFLA. En 2025 se publicó por esta una declaración profesional reafirmándose en los principios y beneficios del mismo, si bien teniendo en cuenta los cambios producidos en el más amplio ecosistema de metadatos de la actualidad. Como todos sabemos, hace ya décadas que estamos inmersos en la era digital y los proyectos anteriores a ella han debido revisarse. Complementario del CBU es la DUP, Disponibilidad Universal de las Publicaciones, programa que asegura que no solo se describen las ediciones nacionales completas, sino que se garantiza el acceso a los materiales descritos en las mismas para todos aquellos que los necesiten. En la DUP se ha puesto desde hace años mucho menor énfasis, pero no se puede ignorar su importancia. Así pues, como lo contemplamos aquí, el control bibliográfico consiste en la descripción sistemática, con arreglo a unas normas técnicas muy precisas y publicando los resultados, del caudal de los materiales bibliotecarios, no solamente los tradicionales. Hoy se añaden los recursos electrónicos tangibles y remotos, producidos en o incluso relacionados con un territorio dado, generalmente una nación. Si se trata de describir materiales del pasado, será control bibliográfico retrospectivo o bibliografía nacional retrospectiva. Si se trata de los materiales que se producen día a día, será control bibliográfico en curso o bibliografía nacional en curso. Por la amplitud de ambos campos, que excedería con mucho los límites de la conferencia y la diferente problemática que afecta a cada uno de ellos, nos ocuparemos aquí únicamente del control bibliográfico en curso referido a Asturias, siempre en relación con el contexto en que naturalmente se inscribe, o más bien se inscribió cuando existía, y con el que estrechamente se relacionó, es decir, el contexto español. Decíamos del CBU que descansa en tres pilares: el depósito legal, las agencias bibliográficas nacionales y las bibliografías nacionales. Me propongo repasarlo someramente por este orden, con mucha más atención al depósito legal, siempre mirando a Asturias y al contexto español. El depósito legal. Se me escucha bien, ¿verdad? En un congreso de bibliografía podría suponerse que está de más aclarar lo que es y para qué sirve el depósito legal, qué relación tiene con el patrimonio bibliográfico y qué posibilidades ofrece para realizar un barrido bibliográfico esencial y sistemático de un territorio dado. Sin embargo, aunque se puede suponer que para la mayoría de los oyentes o lectores de estas palabras la importancia de estas cuestiones está fuera de toda duda, para otros, incluyendo hay algunos pocos bibliotecarios, el depósito legal es mal conocido, suscita escaso interés y es algo que simplemente está ahí sin despertar generalmente ninguna actitud ni valoración especialmente positivas por parte de muchos de los técnicos o políticos que lo tienen entre manos de alguna manera. Recuerdo que al frente del Ministerio de Cultura, no sé decir exactamente la denominación de este en aquel momento, se nombró a alguien que en una de sus primeras reuniones preguntó: ¿pero qué es el depósito legal? Esto no es nada grave en sí, desde luego que no puede uno saber de todo antes de que lo nombren para un cargo. Es más, es encomiable la honestidad de querer informarse sobre lo que no se sabe. Pero creo que esta anécdota sí denota que el depósito legal no es precisamente conocido en general. Algo más grave me parece el comentario en mi presencia no hace mucho, por parte de alguien con años de experiencia en archivos, tildar el depósito legal de esta antigua, cito literalmente, es decir, de un espectro que causa pavor. A pesar de los años transcurridos, tal expresión tan chocante pronunciada por persona perteneciente a un sector no lejano del bibliotecario no se me borra de la memoria y me parece muy reveladora del desconocimiento del terreno que pisamos, incluso por profesionales emparentados en cierto modo.
He pensado a veces, recordando el incidente, que quizá aquella persona quería decir en realidad antiguaya, palabra menos chocante pero igualmente rara. Por ello pido perdón a aquellos que me escuchan y están al cabo de la calle en este asunto. El depósito legal mantiene un nombre seguramente inadecuado y antipático, poco expresivo de su razón de ser patrimonial y cultural, que alguna vez se interpretó erróneamente como relacionado con la censura. Su nombre puede parecer que indica que lo depositado está solo temporalmente en poder de las instituciones públicas y que éstas tendrían que devolverlo a su legítimo propietario en algún momento, en caso de que se les reclamara. Esto no es así, desde luego. Los ejemplares que editores, impresores, productores, etc., depositan en el sistema bibliotecario de un país pasan a ser propiedad pública definitivamente. La idea en que se basa el depósito legal es simple. Si en determinado momento se legisla para reunir en adelante sistemáticamente en las instituciones públicas unos pocos ejemplares de todo lo que se publica, luego hablaremos sobre las excepciones, el día de mañana podremos disponer del patrimonio reunido y completo o cuasi completo del pasado a partir de ese momento. El depósito legal no solamente ha servido para coleccionar libros, sino todo tipo de materiales. Y sobre esto se ha manifestado a veces un prejuicio carente de base. El depósito legal recoge cosas carentes de interés, como hojas volanderas y otros materiales menores. A este respecto cabe recordar el espíritu de Hernando Colón y lo que escribió Guastavino, primer responsable del depósito legal moderno en la Biblioteca Nacional. Esto lo voy a leer, aunque sea una nota. ¿Qué no daríamos en nuestros días porque en los siglos XVI, XVII y XVIII hubiese existido un depósito legal con la amplitud y eficacia actual que hubiera recogido los inapreciables papeles sueltos de aquellos tiempos? Pues de la misma forma es nuestra misión legar a nuestros descendientes ese cúmulo de hojas e impresos volanderos en los que se reflejan las fiestas de nuestros pueblos, sus devociones, su poesía religiosa o profana, la evolución plástica de sus carteles o la reproducción de sus calles o de sus monumentos. El depósito legal no recoge solamente impresos menores, como podría parecer por esta cita de Guastavino, lo recoge todo, ¿no? Hace poco tiempo se publicó un estudio sobre las bulas impresas en España en la etapa incunable. Es un estudio de Fermín Reyes Gómez. No es el primero. En él se presenta un repertorio de 154 bulas conservadas que hoy se suman sin hacer distingos al número total de los incunables españoles, aunque si tiempo fueran impresos humildísimos de los que por esa razón solo se ha conservado esa pequeña parte. Hablábamos de las bulas de la etapa incunable y de Fermín Reyes Gómez y su libro, ¿no? Una de las bulas que quería poner es una que se encontró en Cuéllar en un enterramiento de una señora que se llamó Isabel Zuazo, que se había enterrado y había sufrido un proceso de momificación natural y se había enterrado con 66 bulas. Y no todas ellas se conservaron bien, pero muchas de ellas sí, porque el proceso de momificación ayudó a esa conservación, impidió la putrefacción de todo, ¿no? Entonces, una de ellas es la que iba a poner. Sigo leyendo y luego vemos como una ilustración más la bula en cuestión. Entonces, a ver dónde reanudo yo esto. Aunque las bulas, aunque en su tiempo fueran impresos humildísimos, de los que por esa razón solo se ha conservado una pequeña parte. Se conserva una pequeña parte porque se pierden su valor, son efímeros, se desprecian, se emplearon incluso en encuadernaciones de materiales posteriores y desaparecen. 500 años después, esos mismos papeles humildísimos son considerados como títulos a añadir en las listas de los libros incunables españoles o de donde sea. Se hacen estudios sobre ellos y se les equipara en valor y en necesidades de conservación y en todo lo demás a las obras importantes, siguiendo el espíritu o
recordando el espíritu de Hernando Colón que yo citaba antes. ¿Qué relevancia ha tenido en la formación de las colecciones de las bibliotecas depositarias la existencia del depósito legal? Solamente daré unos pocos datos, todos de Asturias, obtenidos en febrero de 2026. Creo que serán bastante expresivos por sí mismos. Esto también es una diapositiva que veremos después y la dejaremos puesta, pero que voy a resumir rápidamente. Las principales, por orden de volumen, colecciones asturianas que existen, colecciones públicas quiero decir, colecciones públicas, son las siguientes. La colección asturiana que está en esta casa, en la Biblioteca de Asturias, a continuación la Biblioteca del Padre Patac, en la Biblioteca Jovellanos de Gijón, después la colección Asturias de la Biblioteca Universitaria, después la Biblioteca Belridea, sigue la Biblioteca Calleja de la Biblioteca Pública Municipal de Mieres y el Museo del Pueblo de Asturias. Hay más, ¿no? Pero estas son las más importantes puestas por orden. Si empezamos por la Biblioteca de Asturias, por esta, los títulos ingresados por el depósito legal entre 1958 y el presente superan los 160.000. 160.000. En segundo lugar figura la Biblioteca del Padre Patac, pero aquí la búsqueda, la consulta no se centró en los títulos del 58 a la actualidad, sino toda la colección, que a fecha de reciente es de 31.335. La Biblioteca Universitaria, según estimación de la misma, 24.500. El RIDEA 18.520, la Biblioteca Calleja de Mieres 16.159 y el Museo del Pueblo de Asturias 15.222. Como se puede ver, la diferencia que hay, la potencia coleccionista del depósito legal a la vista de estas cifras puede que sea sorprendente para algunas personas, pero es absolutamente innegable. El primer texto legal sobre el depósito legal aparece en Francia en 1537 en un contexto de lucha contra la disidencia, fundamentalmente la religiosa. Como otras normas que veremos, su cumplimiento fue deficiente durante bastante tiempo. En España el depósito legal tiene antecedentes antiguos, aunque últimamente se utilizan las fechas de 1616 para la Corona de Aragón y 1619 para el resto de los reinos. Parece, si tenemos en cuenta... Esta es la bula aparecida en el féretro de Isabel Zuazo. Es una bula de cruzada de 1483 impresa en Toledo por Juan Vázquez. ¿Y para retroceder? Sí. Y este es lo que acabo de contar de las colecciones asturianas. Sigamos en los orígenes, los antecedentes, mejor dicho. Se baraja muy bien, aparecen citados en numerosos trabajos las fechas de 1616 para la Corona de Aragón y 1619 para el resto de los reinos. Pero si tenemos en cuenta la bibliografía examinada, que la doy a pie de página, hasta esta última fecha, es decir, 1619, no se llegaron a poner en marcha las decisiones pertinentes para el antecedente del depósito legal en España, que pretendía nutrir a la primera biblioteca real que existió, es decir, la Biblioteca Laurentina, la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, con los impresos de la totalidad de los reinos. En el título, la Real Biblioteca del Escorial, discursos leídos ante la Real Academia de la Historia de Guillermo Antolín y Pajares, Agustino, que fue director de la Biblioteca Escorialense por más de 20 años, se da exclusivamente la fecha de 1619, copiando el decreto del 12 de enero de 1619, que se cita al pie. Aunque alcanza que dice, a lo que añade, aunque alcanza este decreto
Esto lo dice aquel director de la Biblioteca de Escorial S. A todos los reinos que España poseía entonces, a petición del mismo padre Fray Antonio Mauricio, se mandaron particulares reales cédulas a los virreyes de Milán, Nápoles, Corona de Aragón, etc. Es más, en documento conservado en el archivo de la Corona de Aragón, el Consejo de esta Corona, con fecha 28 de febrero de 1619, da su conformidad a la súplica del bibliotecario del Escorial, quien, haciendo valer el decreto citado, había reclamado el envío de los ejemplares a los que el Real Monasterio tenía derecho. Había enviado a Aragón. Había reclamado a Aragón y manda que en adelante se recoja un ejemplar más a tal fin. Esta fecha única de 1619 se reiteró por Hipólito Escolar Sobrino en 1985 en su libro y por Luis García Jarque en 1994, que escribió un artículo muy recomendable sobre toda la historia del depósito legal en España. Así pues, al margen de la posible discusión sobre la fecha exacta del inicio, y tanto si se defiende en 1616 como 1619, los antecedentes del depósito legal en España serían más antiguos que otros que, como los de Suecia y Reino Unido, se consideraron anteriores incluso por fuentes españolas. En todo caso, como en otros países, la eficacia de la disposición fue escasa o muy escasa. Seguramente la entrega de ejemplares en número crecido, al menos en España, se consideró gravosa por los depositantes. Como explica Guillermo Antolín, dadas las vicisitudes por las que atravesó la Biblioteca Laurentina, singularmente el incendio que se declaró en 1671, pero también las pérdidas por otras causas, se hace imposible rastrear exactamente lo que llegó efectivamente y lo que pudo perderse después por efecto de aquel decreto de 1619. Casi un siglo después, en 1716, Felipe V, manteniendo el privilegio para la Biblioteca Laurentina, vuelve a instituir otro, pero esta vez a favor de la Biblioteca Real. Como no se trata aquí de hacer una historia del depósito legal a lo largo del tiempo, se omiten distintos cambios ocurridos a lo largo del siglo XVIII, salvo la inclusión por Carlos III de la Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro en el grupo de bibliotecas e instituciones que debían recibir ejemplares de todo cuando se imprimiera. No es extraño que hubiera quejas sobre lo oneroso de tales medidas para impresores y libreros. Y en el siglo XIX, quizá merece mención lo sucedido en las Cortes de Cádiz, las cuales en 1811, en una España ocupada, acordaron que debían enviarse 2 ejemplares de todos los libros y papeles que se imprimiesen a la recién creada Biblioteca de Cortes. Esto fue refrendado por Real Decreto de 23 de abril de 1813. Aunque este decreto de tan corta duración se cumplió poco y mal, no por ello se desdibuja el hecho de que aquella Biblioteca Nacional de las Cortes Españolas, ideada por Bartolomé José Gallardo, fue a principios de aquel siglo una de las bibliotecas depositarias. A partir de 1838, ya constituida la Biblioteca Nacional a partir de la Real Biblioteca, será esta la biblioteca depositaria. A lo largo del XIX las normas se suceden, oscilando el depósito legal entre un sistema voluntario y compulsivo, ligado a veces a los derechos de autor, del cual iban variando los responsables de su cumplimiento entre autores, impresores y libreros. Para el conocimiento de su detalle, no solamente del siglo citado, sino también para la etapa anterior y casi todo el siglo siguiente, véase el artículo de Luis García Jarque. En 1957, con efectos a partir de 1958, se aprueba el decreto por el que se organiza eficazmente, por primera vez eficazmente, el depósito legal. Varias órdenes ministeriales de la década de 1970 completaron toda la legislación de esta época sobre la materia, que en su mayor parte se perpetuó hasta el año 2011 y que fue la que supuso la de mayor efectividad coleccionista conocida hasta entonces. Hay que insistir en la finalidad coleccionista del depósito legal, que nació con esa finalidad y siguió siendo siempre. Su eficacia radicó no solamente en la actualización del objeto de la ley con el ensanchamiento del rango de las publicaciones objeto de depósito, sino también en situar a impresores y productores como depositantes principales, así como en la puesta en marcha de una red de oficinas específicas en todas las provincias. Además, el decreto de 1957 instituyó como bibliotecas depositarias, y esto fue una gran novedad,
Además de la Biblioteca Nacional para todas las publicaciones del país, las bibliotecas públicas provinciales o las que eran provinciales y universitarias a un tiempo, para lo impreso o producido en cada una de las provincias. Lo cierto es que los materiales recibidos por depósito legal en estas bibliotecas estaban muchas veces lejos de lo que los usuarios de una biblioteca pública demandaban y necesitaban entonces y ahora. En el caso de Asturias y seguramente en muchos otros casos, el material menor se iba amontonando en un depósito ignorado por completo, aunque los libros y folletos considerados de cierta entidad encontraban su camino hacia la sección asturiana, que se excluía del préstamo. Una vez materializado el Estado de las Autonomías y surgido de la Constitución de 1978, esto supuso una gran ventaja, pues pudo hacer posible en Asturias, y así se hizo, no sin dificultades, unificar por completo la gestión bibliotecaria de todo el depósito legal desde 1958 hasta el día de hoy. A partir de la integración de la Biblioteca Pública del Estado de Oviedo y de la Oficina de Asturias del Depósito Legal en la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala, creada en 1987. Para establecer la vinculación entre depósito legal y control bibliográfico tuvo mucha relevancia la celebración en 1977 del citado Congreso Internacional sobre Bibliografías Nacionales, organizado por la UNESCO en colaboración con la IFLA, según su acrónimo inglés. El Congreso recomendó que la UNESCO estableciera un modelo para la legislación sobre el depósito legal. Así se hizo y en 1981 aparecieron los Guidelines for Legal Deposit Legislation, debidas a Jean Lund. A propósito de esto, hay una anécdota curiosa. En 1988, la Dirección General del Libro y Bibliotecas del Ministerio de Cultura publicó su traducción española con el título Recomendaciones para la legislación del depósito legal. Pues bien, estas recomendaciones se imprimieron sin número de depósito legal. Una pequeña parte de la edición había empezado a distribuirse, por lo que la Dirección General tuvo que recoger precipitadamente los ejemplares y enmendar la omisión mediante una etiqueta adherida. De esas recomendaciones, la UNESCO volvió a publicar en 2000 una edición revisada, aumentada y actualizada por Jules Larivière, de la que creo no existe traducción española en edición convencional, pero sí en formato electrónico. Como se puede leer en el prefacio de las Guidelines de Lund, no fue posible el acuerdo para un modelo único de legislación como se había pretendido inicialmente. Modelo único para todo el mundo. Esto al menos en algún punto resulta sorprendente. En concreto, la cuestión de que las distintas mentalidades en los distintos países exigen soluciones diferentes. Por ejemplo, se puede comprender que un Estado con estructuras culturales muy precarias puede tener dificultades para aplicar una legislación ambiciosa por distintas causas, incluidas las puramente materiales de almacenamiento y conservación. Pero allí donde esta precariedad no existe, las diferentes mentalidades no deberían poder influir, al menos en los aspectos relacionados con la reunión y conservación misma del patrimonio, pues en definitiva el patrimonio bibliográfico de los distintos países forma parte del patrimonio cultural mundial y es o debería ser de interés para todos. La legislación española moderna de depósito legal no cabe duda de que se inspiró desde un principio en legislaciones conocidas del panorama internacional occidental, aunque entre ellas había y hay diferencias. Frente al modelo voluntario, muy minoritario, se optó por el obligatorio. Frente al restrictivo del tipo de publicaciones recogidas, se optó por lo universal. La legislación española puede considerarse muy similar a la francesa o italiana y con mayores diferencias con respecto a la inglesa, por ejemplo. Por fin, después de varios años de sentirse la necesidad de una actualización, se publica en 2011 una nueva ley de depósito legal que venía a renovar algunos aspectos que habían quedado anticuados de la ley anterior. Creo que voy a dar un salto porque me parece que el tiempo nos está ya comiendo los talones, ¿no? Saltado el párrafo, digamos que la hilazón se pierde un poco, pero creo que no del todo. Nadie discute hoy que también deben considerarse patrimonio bibliográfico los materiales bibliotecarios intangibles. Internet planteó desde su inicio al mundo bibliotecario la necesidad de conservar en lo posible, en lo más necesario al menos, los contenidos de los recursos
no tangibles o remotos más relevantes. El abordaje ya no podía ser el mismo que el efectuado a partir del depósito legal clásico. Para empezar desde el principio había que rendirse a la evidencia de la imposibilidad de capturar y conservar todo lo que podía interesar de Internet. Pero aún así se carecía de los instrumentos legales necesarios para hacerlo y se planteaba la necesidad de realizar una inversión muy importante para alcanzar objetivos aceptables. Desde el principio estuvo a la vista el ejemplo de una iniciativa privada estadounidense sin fines de lucro lanzada por Brewster Kahle, Internet Archive, que desde 1996 está rastreando la red y que a día de hoy se ha convertido en una realidad de proporciones gigantescas y una eficacia fuera de toda duda, muy diversificada y con sucursales fuera de los Estados Unidos que recoge información de todo el mundo. En Estados Unidos existen también iniciativas oficiales, por ejemplo en la Biblioteca del Congreso, pero en nada comparables al volumen y a la ambición de la iniciativa de Brewster Kahle. En 2015 se produce la publicación del decreto que reguló el depósito legal de las publicaciones en línea. Este decreto y la anterior ley de 2011 llegaron algo tarde si consideramos que Internet empezó a existir entre nosotros en torno a 1996. De hecho, ahora mismo el llamado archivo de la web española alojado en la Biblioteca Nacional, que es consultable, informa de que los materiales recolectados más tempranos son del 2009, ¿no? Por lo tanto, tenemos un hueco ahí desde más o menos 1995 hasta 2009. ¿Cómo se llena ese hueco? Pues ya lo veremos luego con un ejemplo. Pues, por ejemplo, acudiendo a Internet Archive. Antes que el archivo de la web española se lanzaron los proyectos PADICAT en Cataluña, 2005, y Ondarenet en el País Vasco, 2007, con el objetivo de conservar los dominios CAT y EUS respectivamente. El retraso también producido en otros países en distintos grados, hay que decirlo, nos ha dejado una zona negra que hemos perdido, se entiende, para los repositorios españoles. Entendiendo las decisiones estratégicas de creación en España de un proyecto nacional sobre la materia, como se ha hecho en numerosos estados europeos y de todo el mundo, es preciso hacer notar que en pruebas realizadas buscando recursos existentes en repositorios españoles y comparando resultados con el repositorio estadounidense, el volumen de capturas de cada recurso es mucho mayor en Internet Archive que en el archivo de la web española y muchísimo mayor aún que el encontrado en PADICAT. Ondarenet, a la hora de redactar este texto, parece no estar todavía suficientemente consolidado y no ha sido posible realizar búsquedas, a pesar de los años transcurridos. En 2022 se publica la ley corresponde ese año por la que se modifica la Ley 23/2011 de depósito legal. Con ella se pretendió, así se dice en su preámbulo, adaptar la ley a los rápidos cambios producidos en el sector editorial, así como adecuar la norma a la regulación de depósito legal de las publicaciones en línea. No vamos a examinar las normas mismas del depósito legal del periodo 1957-2002 por su aridez y porque por ello sería un castigo para la audiencia y también para este orador. Únicamente vamos a considerar muy brevemente algún punto, especialmente en los sectores de los textos en que se habla de las publicaciones incluidas y excluidas del depósito legal, puntos que a mí me parecen de singular importancia. Y son de singular importancia, sin duda, para la bibliografía, claro, para la bibliografía en curso resultante. En la Ley 22 se establece los tipos de publicaciones que serán objeto de depósito legal. Y no las voy a leer todas porque sería también muy pesado. Pero una de las que se enuncia es catálogos comerciales de librerías, editoriales y subastas. Y esto llama la atención en relación con las publicaciones excluidas. Porque en las publicaciones excluidas, expresamente en el apartado H, figuran las publicaciones comerciales publicitarias. Es decir, que se hace una preferencia del catálogo de una librería
sobre el catálogo de una empresa fabricante de cualquier tipo de dispositivo, por ejemplo, ¿no? Eso quizá merece un comentario porque se ve que sobrevuela un cierto bibliocentrismo sobre la redacción del depósito legal, ¿no? Desde luego, personalmente yo no creo que haya que establecer una preferencia a favor del catálogo de una librería sobre el catálogo de un invernadero, vamos a poner, ¿no? En cuanto a las publicaciones excluidas, aparte de esas publicaciones comerciales publicitarias citadas, dice, en otro apartado, catálogos comerciales de todo tipo, con la excepción de los catálogos... perdón, es este el que había citado. Apartado K, objetos tridimensionales. Este otro también llama la atención, ¿no? Objetos tridimensionales excluidos del depósito legal. ¿Y por qué excluidos? Un libro es tridimensional. Un libro normal. Excuso decir, la enciclopedia Espasa, ¿no? En que la dimensión más pequeña del objeto libro en una enciclopedia de ese porte es gigantesca, ¿no? Hay aquí también un prejuicio que tiñe la redacción, en mi opinión. Otra exclusión, estampas originales realizadas con cualquier técnica. En las redacciones, en las leyes anteriores, en el decreto del 57, se incluían los grabados. Esta disposición nunca se cumplió apenas. Los grabados no se obtenían generalmente por depósito legal. Era muy raro que se depositaran. La exclusión puede deberse a un ejercicio de realismo o a un cambio de mentalidad. Una exclusión más, fotografías editadas. Este para mí es directamente incomprensible. Una fotografía o una serie de fotografías que se publica, no veo por qué tienen que excluirse del depósito legal. Veo muchas razones para que tengan precisamente que incluirse. En cuanto a las publicaciones en línea excluidas del depósito legal, bueno, estos son evidentes porque se trata de los correos, de la correspondencia privada en línea, estoy diciendo, ¿eh? Los contenidos que estén albergados únicamente en una red privada, los ficheros de datos, bueno, está claro que eso, las razones por las que eso tiene que ser así. Acabado este repaso somero por la legislación, vamos a la Agencia Bibliográfica Nacional. ¿En qué tiempo estamos? El segundo pilar del control bibliográfico es, como quedó dicho más arriba, el establecimiento en cada país de una agencia bibliográfica nacional que se encargue de describir la edición nacional. Muy frecuentemente son las bibliotecas nacionales de cada estado las que se vienen encargando de redactar la bibliografía nacional, pero no es así en algunos países. No nos interesa ahondar en el panorama internacional, ni siquiera en la historia de la Agencia Bibliográfica Española. Pero sí hay que recordar al menos que en España la Biblioteca Nacional asumió esta función desde 1958. Luego, por un breve tiempo, fue sustituida por el Instituto Bibliográfico Nacional. ¿Ha de ser la Agencia Bibliográfica Nacional un único centro? Lo común es que lo sea, pero lo cierto es que nada se opondría a que se coordinaran una serie de centros para realizar esa función, si es que esa coordinación supusiera una mejora en la producción de la bibliografía nacional. En 2022 se publicó por la IFLA Common Practices for National Bibliographies in the Digital Age, que en su punto 241 describía la posible cooperación entre varias agencias en un mismo país como beneficiosa para repartir cargas, aunque señalando la dificultad de mantener en un sistema distribuido la normalización y la consistencia necesarias. Me parece, como ya me parecía en 1989, este punto de gran importancia para abordar un plan de mejora del control bibliográfico en nuestro país. Las dificultades son obvias, pero ¿no habrá llegado ya el momento de trabajar cooperativamente, dejando de lado reticencias absurdas? En algún grupo de trabajo auspiciado hace años por el Ministerio de Cultura se abordó esta cuestión de la catalogación cooperativa del depósito legal para ser abandonada al cabo del tiempo.
Si quiero o no, no parece posible otra vía, por lo que iremos viendo a continuación al analizar las bibliografías nacionales. Las bibliografías nacionales son el tercer pie del control bibliográfico, repito una vez más. Ligado a las anteriores, la bibliografía nacional en curso solía definirse como un espejo de la cultura de un país. Modernamente y más ajustadamente, la noción ha sido sustituida por la de publicación que recoge la edición nacional, por decirlo sucintamente, publicada regularmente y como en el menor retraso posible y desde luego con descripciones ajustadas plenamente a una normativa técnica internacional compartida, con el fin de permitir su intercambio, aprovechamiento y reutilización por los distintos sistemas bibliotecarios. Vamos a hacer otro salto. En la década de los años 80, a la vez que se crean las bibliotecas autonómicas o bibliotecas regionales o bibliotecas nacionales de comunidades autónomas, o como se llamen o quieran llamarse en cada lugar, salieron a la luz varias bibliografías regionales, apareciendo por este orden la de Galicia en el 80, Cataluña 83, Asturias y Valencia 87, Andalucía 90, Menorca y Mallorca 90 y 91 respectivamente, La Rioja 91. En Extremadura no llegó a aparecer una bibliografía en curso, sino que apareció un volumen aparentemente acumulativo de lo que fue una bibliografía en curso que no llegó a publicarse. Es decir, publicaron 5 años de bibliografía extremeña, que por otra parte se presentaba como una serie, como una publicación en serie. Manuel Carrión Gutiérrez, en un texto muy conocido, aun sin mostrarse contrario a una posibilidad de colaboración entre distintas entidades para redactar la bibliografía nacional española, defendió calurosamente que ésta debía ser única y centralizada. Por cierto, que en el momento que Carrión escribía sobre el tema, la Agencia Bibliográfica Nacional en España era el Instituto Bibliográfico Hispánico. También defendió la práctica de la selección, rechazando hacer coincidir depósito legal y bibliografía en curso. Y este punto no lo voy a leer, sino que lo voy a intentar explicar rápidamente. Esto es una noción repetida desde distintos focos. No es lo mismo el depósito legal que la bibliografía nacional. No tiene por qué ser lo mismo el depósito legal que la bibliografía nacional, pero yo quiero trasladar una reflexión que me parece muy importante. El depósito legal, que ya hemos visto que tenemos a partir de una legislación muy reciente, ya antigua, pero también muy reciente, que tiene también su réplica en otras legislaciones internacionales, existe para coleccionar lo que se considera que debe ser patrimonio bibliográfico y, por lo tanto, patrimonio cultural. Si se legisla para que eso se considere patrimonio, ¿cómo es posible sostener que la bibliografía nacional no tiene que coincidir con eso? Lógicamente, la bibliografía nacional sí tiene que registrar el patrimonio bibliográfico nacional a medida que se produce. Entonces, esa diferencia se explica por razones que son complejas de entender a veces, pero que descansan, por una parte, en la explosión de la publicación, la gran cantidad de materiales menores que ingresan en concepto de depósito legal, la escasez de medios técnicos personales para abordar la descripción de ese grandísimo material y la tentación de proponer que o bien la bibliografía nacional debe ocuparse solo de ciertas cosas de lo que se recibe, o bien el depósito legal habría que limitarlo. Como acabamos de ver, la legislación última no propone limitar el depósito legal. Entonces nos encontramos ante una contradicción que hay que resolver de alguna manera. De ahí mi propuesta de catalogación cooperativa y de bibliografía nacional en curso cooperativa como medio de, a partir de una solución distribuida, poder hacer frente a un deber de describir adecuadamente lo que es nuestro patrimonio bibliográfico. Ya sé que es muy difícil porque eso está en manos de
poderes de decisión también distribuidos, que no siempre van a querer aceptar ese planteamiento, ni van a querer promoverlo de ninguna manera. Pero realmente, ¿qué sentido tiene? Vamos a poner un ejemplo. En esta biblioteca, por efecto del depósito legal, pues existen, si no superan los 30.000 carteles, son más, ¿no? Porque aparte de los de depósito legal hay otros carteles. Pero bueno, redondeando, 30.000 carteles de depósito legal. En mi curso, que formó parte de la oposición mía al cuerpo facultativo, una de las actividades del curso fue visitar la Biblioteca Nacional, y allí pudimos ver con pasmo que en un depósito sin ningún tipo de instalación se apilaban desde el suelo al techo, era como 2 veces este salón o 3, rollos y rollos y rollos y rollos de carteles de depósito legal. Quiero creer que después de tantos años, estoy hablando del año 86, estamos en el 26, han pasado 40 años y aquello ya no estará así, y supongo que los rollos ya no se apilarán desde el suelo al techo en un depósito, sino que al menos estarán instalados en planeras en Alcalá de Henares o no sé dónde. Pero, ¿qué sentido tiene querer coleccionar eso para no poder atenderlo y no poder adquirirlo y no poder describirlo? ¿Tiene algún sentido? En mi opinión, ninguno. De ahí la propuesta de base de esta conferencia o ponencia, o como quiera llamarse, de insistir en la misma que hice en el año 89, en el primer Congreso de Bibliografía Asturiana, de abordar la solución del asunto a partir de una catalogación cooperativa. Entonces, no había legislación moderna de depósito legal, ni había ya debate. Mejor dicho, estaba abierto el debate de si tenía que ingresar tal cosa o tal otra. Ahora está cerrado ese debate. Nuestra última ley es del año 22. Luego, es hora de plantearse esta cuestión y de planteársela seriamente. A propósito de esto, no lo voy a leer, hablo de un artículo de Isabel Torres y del libro de José Antonio Cordón, La bibliografía. El título es El registro de la memoria, las bibliografías nacionales y el depósito legal. Es un libro que se publicó en el 97 y que yo recomiendo para conocer la magnitud del problema y el detalle de todas estas iniciativas por las que hemos pasado tan rápidamente. En la situación actual, entonces, y ya va quedando menos, ¿no? En la situación actual, entonces, lo que tenemos es una bibliografía española que tiene un grado de cobertura realmente muy insuficiente. Es un grado de cobertura en torno a un 60%. Es decir, se describe un 60% de lo que se ingresa en la Biblioteca Nacional por depósito legal. Es muy poco. Es muy poco. De las iniciativas de las bibliografías regionales de los años 80, solamente queda una. Hasta el año 25 quedaban 2. Eran Cataluña y Asturias. Ahora queda una, que es Cataluña. Pero de la bibliografía catalana hay que decir alguna cosa en pro y alguna cosa en contra. Más de alguna cosa en pro. En primer lugar, se extiende no a la bibliografía en curso, no a la basada en el depósito legal, sino a la bibliografía retrospectiva, a todo lo que tiene la Biblioteca de Cataluña de fondo antiguo, y también se extiende a los registros, a los recursos remotos de Internet, lo cual es sumamente loable, cosa que Bibliografía Española no hace y muy pocas bibliografías hacen. En contra tiene la bibliografía catalana, que a pesar de que en Cataluña existe el depósito legal histórico del 58 al año 81, en que se restituyó la Biblioteca de Cataluña, vamos a decir,
todos esos materiales anteriores del depósito legal, mejor dicho, no todos, casi todos, no forman parte de la bibliografía catalana. Sí, parece elemental que si existe, si está disponible en Cataluña, aunque no sea en la Biblioteca de Cataluña, puedan desplazarse a la Biblioteca Universitaria de Barcelona a describir lo que tienen de esos años, ¿no? Y lo mismo a Gerona, Lérida, Tarragona. Bueno, y por otra parte, la cobertura en relación con lo que sí reciben es todavía más baja que la de bibliografía española en cuanto a porcentaje, lo cual es desconcertante, ¿no? Ampliar por una parte mucho las zonas que se incluyen y luego tener un porcentaje tan insuficiente. En la ley de 2011 del depósito legal se legisló que Cataluña tenía el derecho a recibir las publicaciones por depósito legal, las publicaciones en catalán de otras zonas del Estado, de otras comunidades autónomas. Pues eso no debe de cumplirse, porque si se hace una búsqueda de lo que está publicado en Baleares, que es catalán, o sea, sin entrar en Valencia y la discusión con el valenciano y tal y cual, en catalán, pues resulta que en la bibliografía catalana tampoco figura eso, lo que está en Baleares. Entonces tampoco se cumple o no se describe, ni tampoco mucho menos lo que ellos denominan Cataluña Nord, ¿no? La Cataluña transpirenaica, la Cataluña francesa. En cuanto al País Vasco, hay una cosa equívoca, porque efectivamente hay un catálogo que se llama Depósito Legal y parece que va a ser una bibliografía regional vasca en curso. No lo es. Está basada en el depósito legal en parte no, y su cobertura es caprichosa y no sistemática. Conclusiones. A la vista de lo dicho, podemos y debemos preguntarnos, ¿estamos desde aquel primer Congreso de Bibliografía Asturiana de 1989, ya pasados 37 años, mejor o peor en materia de depósito legal y control bibliográfico en curso? La respuesta, a mi juicio, es que, salvo en lo relativo a la legislación, desgraciadamente estamos peor. Lo que necesitamos y tenemos en España, necesitamos una legislación actualizada en la totalidad de las comunidades autónomas, complementaria de la ley de depósito legal del 22. Lo mismo, y esto vale para Asturias también, lo mismo que se hizo un decreto en el 2013 complementario de la ley del 2012, complementario de la ley del 2011, debería hacerse, como ya se está hecho en Madrid y en Aragón y en alguna otra comunidad autónoma, el decreto correspondiente, porque hay problemas si no se hace. Hay problemas de desajustes. No son dramáticos si se quiere, pero existen. En Asturias, ¿qué deberíamos tener? Ampliar al 100% la descripción del depósito legal por las razones expuestas más arriba, expuestas, bueno, más bien contadas. Publicación de un nuevo decreto de depósito legal, como acabo de señalar. Conseguir un mejor cumplimiento del depósito legal de los materiales tradicionales. Hay un alto grado de infracción en las publicaciones menores, aunque no en los libros, en las grabaciones sonoras, etc. Pero sí en las publicaciones menores. Hay una gran cantidad de carteles que carecen de depósito legal. Bueno, ya lo pasaremos después. Un punto más es que la carga de direcciones de recursos sin tener en el archivo de la web española dentro de la colaboración Biblioteca Nacional Comunidades Autónomas sufre un importante rezago por parte de Asturias. Son muy pocas las sugerencias cargadas. Esto es una cosa que habría que reforzar. Consideradas las tradicionalmente modestas posibilidades de inversión en Asturias en materia cultural, las necesidades en biblioteca regional y, visto los resultados de los repositorios web regionales en España, a mi juicio la inversión en proyectos similares a Padicat u Ondarenet
no es recomendable en absoluto por poco realista. En su lugar parece más adecuado, al menos a corto plazo, reforzar al máximo la colaboración con la Biblioteca Nacional. Un punto muy importante es el restablecimiento del control bibliográfico en curso en Asturias, que por razones que yo no puedo precisar el momento concreto, pero en el año 25, en una consulta mía al catálogo, advertí la desaparición de bibliografía asturiana. Y buscando razones por mi cuenta, pude ver que en el catálogo de la exposición que conmemoró el 35 aniversario de esta biblioteca se dice textualmente: el Boletín Bibliográfico del Depósito Legal de Asturias y su suplemento recogió durante los años 1987 a 1993 toda la producción impresa, sonora y audiovisual de la región. Su publicación se interrumpió, como la de los boletines de novedades de las distintas secciones de la biblioteca, cuando la informatización hizo posible la consulta en línea de las mismas. Bueno, así pues, se trató de una eliminación deliberada y consciente, no achacable a una dificultad técnica de otro orden, sino una reflexión previa sobre su utilidad real. Ahora bien, el hecho en que se basa no se ajusta a la realidad en el caso de bibliografía asturiana por lo siguiente. En primer lugar, es cierto que el Boletín Bibliográfico del Depósito Legal recogió durante esos años prácticamente todo lo publicado, pero es importante no omitir que se continuó inmediatamente con el mismo fin y el mismo plan de publicación y el mismo contenido por la titulada Bibliografía Asturiana, que se publicó de 1993 a 2002, recogiendo el publicado desde 1993 a 2000. Y así consta en las descripciones de estas publicaciones en el catálogo colectivo en línea. A partir de la finalización de su publicación en papel en 2002, fue continuada inmediatamente por la publicación, esta vez electrónica, titulada también Bibliografía Asturiana, que a los años 86-2000 añadió antes el periodo 58-86 y después el 93 hasta el año 2025, no sé exactamente, creo que fue el 2025 en que se debió de suprimir. Así pues, la bibliografía en curso no se interrumpió cuando se hizo posible la consulta en línea de los catálogos, sino que continuó en su nueva forma electrónica. El argumento de que existiendo el catálogo informatizado no es necesaria la bibliografía asturiana en curso en línea es un argumento que no se tiene en pie, porque a partir de la consulta, tal como es posible en el catálogo colectivo, no se puede consultar lo que es la producción editorial española completa de cada año. No se puede, porque no hay manera técnica de hacerlo. Entonces, yo lo que propongo vivamente es que se restaure esa posibilidad, se restaure la bibliografía asturiana tal como existía y se amplíe, si es posible, a campos retrospectivos y a los recursos remotos de Internet, si fuera posible. Eso ya sería maravilloso, pero al menos que se restauren los términos que existía, porque no queda sustituida por el catálogo actual. Como ya estamos fuera de tiempo, no voy a dar un ejemplo muy farragoso en que lo demuestro. Pero sí voy a dar uno mínimo y acabo. Con los instrumentos que tenemos de consulta, recuperamos, por ejemplo, un anuario en inglés de ajedrez. Recuperamos eso, que no tiene nada que ver con la bibliografía asturiana. Eso tiene que ver con las colecciones asturianas porque forma parte de la biblioteca de Pablo Moral, que fue un ajedrecista asturiano importante y está aquí como otras bibliotecas importantes están aquí también. Pero eso no forma parte de la edición regional, un anuario de ajedrez inglés, no forma parte. Y luego hay un argumento también de peso. El hacer la bibliografía, el dar cuenta de la edición regional a través de una bibliografía en curso, es una obligación legal. Y así consta en la última redacción del decreto que establece las funciones de esta biblioteca, que es de 1997.
Si no hubiera razones técnicas, si no hubiera el problema de la conexión con la bibliografía española, si no hubiera el hecho de que la bibliografía asturiana describió más de 160.000 títulos hasta el año 2025, si no se tuviera en cuenta ninguna de esas cosas que sí deberían tenerse en cuenta, al menos debería tenerse en cuenta la obligatoriedad legal de ese decreto del 97, o bien reformar el decreto. Que otras comunidades autónomas tienen decretos similares y no los cumplen, cierto. Pero yo acabo, y pido perdón por ello, porque esto está muy pasado de moda, con un latinajo. Medea, en las Metamorfosis de Ovidio, en un monólogo en que se debate desesperada entre la lealtad que debe a su padre y su amor por Jasón, dice, en los versos 20 y 21 del libro séptimo, Video meliora provocue, deteriora sequor, que yo traduzco modestamente, veo y compruebo que es lo mejor, pero sigo lo peor. Pero Medea vivía un conflicto interior trágico que por humano todos podemos entender y compartir. En materia de bibliografía en Asturias no hay conflictos trágicos, espero, sino solamente la necesidad de revertir decisiones insuficientemente fundamentadas. Si hay que ocuparse de asuntos bibliográficos, hay que ocuparse de mejorarlos constantemente, no de huir con Jasón en otra dirección. Para ello hay que imitar a quienes mejor hacen estas tareas e incluso intentar superarlos. No seguir a quienes no las hacen bien o simplemente no las hacen en absoluto. Muchas gracias. Para intentar seguir más o menos el horario, supongo que habrá gente que quiera hacer preguntas. Tenemos ahora una pausa para un café que os ofrecemos justo a la entrada de la biblioteca. Tenemos ahí un catering para que podáis tomar un cafetito y algo, y vamos a intentar estar aquí lo más puntuales posibles dentro de media hora. Muchas gracias.